Bienvenidas y bienvenidos al podcast Quedamos para un café. El último miércoles de cada mes charlaremos a corazón abierto de las cosas que nos ocupan y que nos preocupan. Compartiremos vivencias, reivindicaciones, retos y sueños. Os invito a que nos acompañéis. Hoy quedamos para un café con Ana. Somos compañeras de podcasting y nos unió Claudia, flamante protagonista del episodio número 2 de este podcast y flamante protagonista también del episodio número 3 del podcast de Ana, que se llama Gente Titánica. A las dos nos interesan las vidas de las personas, dar voz a quien no la tenga, y nos esforzamos cada día en encontrar la cara más amable del mundo. Creo que tiene una gran vocación de servicio público y me gustaría que la labor que hace llegara muy lejos y fuera reconocida. Veréis que es una mujer dulce, entrañable, alegre y generosa. Bienvenida al podcast, Ana. Muchas gracias. Después de esa pedazo de presentación ya no sé qué decir. Bueno, pues vete pensando porque me gustaría que te presentaras a quienes nos escuchan. ¿Te atreves? Claro que sí. Pues bueno, soy de Granada. Creo que me delata un poco el acento, andaluza. Tengo 41 años y hace 10 años pues vino la discapacidad a mi vida. Y hace unos cuantos años, hace ya 3 y medio, pues fue cuando inicié todo este periplo, como has comentado, de visibilizar un poco a las personas con discapacidad. ¿Qué cicatrices son las que cuesta más mostrar, las físicas o las mentales? Las mentales, sin duda. Las mentales, o sea, el encontrarte con una discapacidad tiene un proceso de aceptación, de duelo, porque el duelo no es solamente una pérdida de una muerte, sino un duelo es una pérdida de algo y en mi caso pues perdí mi vida anterior. La vida cambia tanto, tienes que reinventarte y aprender a volver a vivir con tus nuevas circunstancias que eso tiene un proceso y duele mucho el decirle adiós a tu vida anterior y decirle hola a tu nueva vida. ¿Y qué fue lo que te costó más asumir? Fue un cúmulo de cosas, o sea, quizá lo que más trabajo me costó fue asimilar de que ya no podría volver a trabajar. Mi discapacidad, aparte de física, es orgánica y eso me impide el poder estar 8 horas o 5 horas, lo que dure la jornada, seguida un día tras otro, bien sentada en una oficina o haciendo cualquier otra labor que requiera un ejercicio físico. La medicación también a veces te anula bastante y no te deja pensar, por lo cual un trabajo también que se requiera ese proceso pues cuesta. Entonces quizá lo que más me costó fue asimilar que ya no volvería a trabajar. Eso quizá fue un punto de inflexión en mi vida de básicamente como ya no sirve para esta sociedad. La gente normalmente lo refleja como qué suerte, pero en verdad cuesta que con 30 años te digan que ya no puedes volver a trabajar. Es una suerte jubilarte en Telefónica a los 52, bien de salud, con el 100% de la base reguladora. Eso sí que es una suerte. Exacto. Pero verte con 30 años que si consideran que no puedes trabajar no es algo agradable, es porque no puedes hacer muchas más cosas. Claro, es un poco como digo yo en casa de broma, porque al final te lo tienes que tomar así. Mi trabajo lo hago ahora muy bien. Yo cobro por de una discapacidad y creo que lo hago bastante bien. Me operan una media de 5 veces al año. Me paso bastante tiempo en hospitales, en consultas, con nuevos tratamientos y creo que mi trabajo lo hago bastante bien y cobro por ello. La verdad es que cuando leí eso en tu blog me impresionó bastante porque yo creo que hay como dos tipos de discapacidades, ¿no? Una que llega un momento en el que es constante, ¿no? Tú tienes esa discapacidad y aprendes a vivir con ella, asumes lo que puedes, lo que no puedes hacer y supongo que procuras adaptarte lo máximo posible. Pero en el caso de la tuya es un proceso continuo. Tú vas dejando cosas por el camino. Así es. Y enfrentando duelos continuamente. Así es, cuando se trata de una enfermedad degenerativa, vamos a ver, para los que nos estén oyendo y no sepan un poco cuál es mi discapacidad, yo por una osteomielitis, lo que es una infección severa de hueso, a raíz de una operación de cadera,
Perdí todo el fémur, la cadera y parte de la pelvis y me dañaron todos los nervios de una pierna y parte de la otra. Eso me ha ocasionado muchas operaciones, una infusión de morfina que va directamente a la médula, la cual, como la infección se me hizo crónica, pillo más infecciones y al final pues cada vez va a peor. Cada vez los nervios neuronales están más dañados, tienen más hiperalgesia, que significa que tiene por así decir, el dolor más exacerbado, que lo que sería, tus nervios no funcionan bien, no lleva bien la información. Se van deteriorando esos nervios. Implican más operaciones y en cada operación se dañan más nervios. Por lo cual podríamos decir que es una enfermedad degenerativa. Y como tú bien dices, pues te tienes que ir adaptando. Cuando ya básicamente estás un poco adaptado, bueno, pues ya hago mi silla de ruedas, pues hago mis tareas de mi casa, hago esto, hago lo otro, y te adaptas y vas conociendo un poco tu dolor, vas encontrando una medicación que te va bien, que te funciona, y toca otra operación, toca más daño y te va quitando cachitos de ti. O sea, cada vez eres más dependiente, dependes más de una cama. Ese trabajo yo creo que es el más duro. Porque cuando consigues adaptarte, consigues estar y dices, bueno, ya la enfermedad me ha quitado bastante, pues llega y dices, no, espera, que estoy aquí. Y te quita un poquito más. Esa parte sí se hace bastante dura. Y también has desarrollado que tu cuerpo cada vez reacciona peor a los analgésicos y a las medicaciones. Claro, las personas que tenemos dolor crónico, llega un momento que la medicación te hace menos efecto. Necesitas dosis más altas. Estamos hablando de unos opiáceos y unos fármacos que son tóxicos, llegan a unas cantidades que son tóxicas para el cuerpo, con lo cual no puedes subir esa dosis infinitamente. Y hay un síndrome que es para cuando las personas llevan tantos años tomando tantos opiáceos, te hacen como el efecto contrario, te producen dolor. Entonces tienes que jugar ahí en una liga un poco tira y afloja de, bueno, hasta qué punto una medicación. De hecho, hay épocas que es curioso que me ha llegado a quitar más dolor un paracetamol que una pastilla de morfina. Pero porque te actúan de una manera en los nervios, están tan dañados, tan locos, el nervio se está dañado y está todo el rato dando información de dolor a tu cerebro. Entonces, pues un roce con una sábana, en vez de tomártelo como tu cerebro interpretarlo como una caricia, te lo interpreta como que te están arañando con clavos. Entonces, no, en verdad estás sintiendo ese dolor. Es un poco como lo del miembro fantasma, los amputados. Aunque no tengas esa pierna o no tengas esa sensación de verdad, no te estén quemando, no te estén arañando con cristales, tú lo estás sintiendo así, te está doliendo y tu cerebro lo percibe así, por lo cual tú lo percibes así. Entonces llega un momento que se produce mucha hiperalgesia, que es lo que comentaba antes, que es mucha sensibilidad, mucho dolor. Cualquier sensación es dolor y ese dolor es muy difícil de controlar. Entonces cada vez la medicación falla más y llega un momento que las personas como yo te encuentras que no tienes fármacos para... Yo ya tomo dosis muy altas de fentanilo. El fentanilo es un fármaco, un opioide creado en laboratorio, por así decir, no natural, que es mucho más fuerte, como 100 veces más fuerte que la morfina. Y tomo ya dosis muy altas, las más altas que se pueden tomar. Entonces llega un momento que un médico, que nosotros somos tratados en personas como yo, nos tratan en la unidad del dolor, que es el médico que específico para el dolor, y llega un momento que te tienen que decir que lamentablemente no pueden hacer nada por ti. Son como cuidados paliativos, que normalmente el cuidado paliativo lo asimilamos a una persona, por ejemplo, terminal, cuando están con cáncer, pero en verdad un cuidado paliativo es un tratamiento a una persona cuando ya no pueden hacer nada por ti. Lo único que te pueden dar son fármacos para mejorar tu calidad de vida. No te van a curar ni te van a mejorar. Simplemente darte calidad de vida con fármacos para que tu día a día sea más llevadero. Entonces, pues, en verdad, personas como yo estamos en cuidados paliativos de la unidad del dolor para intentar hacernos nuestro día a día más llevadero. Lo que pasa es que hay días que te levantas y bueno, pues te puedes levantar y ya estar un ratito comiendo con tu familia, incluso puedes salir a la calle 10 minutos y otros días que el mero hecho de levantarte y hacer un pipí de la cama, estoy hablando de pasarte en una silla de ruedas, ni siquiera ir andando.
que produce tantísimo dolor que dices, por Dios, voy a aguantar hasta que la vejiga me reviente porque es que no puedo levantarme a hacer pipí. Es bastante incapacitante. Hombre, el vivir con dolor solo lo saben las personas que se levantan cada día y sienten dolor. No, yo creo que nadie se puede poner en vuestra situación, porque de hecho las personas que somos sanas, vamos a decir, tú te levantas después de haber tenido un resfriado o un virus de estómago y dices tú, ¡qué bien estoy! ¿No? Ya te parece increíble la comparación y vosotros ese contraste ya no lo tenéis, no estáis bien nunca. Mira, el otro día le hablaba con una amiga que también tiene dolor crónico y se lo decía, digo, muchas veces nos enfadamos en el proceso de aceptación de la enfermedad. Te enfadas con tus familiares porque no te entienden. Yo ya he llegado a un punto que te das cuenta que no tienes, o sea, a mí si hace 10 años me explicas que una persona tiene este dolor, te digo que es mentira. Que es humanamente imposible vivir con este dolor, por lo cual no puede existir. Pero llega un momento que por eso te das cuenta que dices, si yo hace 10 años no me lo hubiera creído, ¿por qué ahora lo tienen que ver? Evidentemente los ven los que están el día a día contigo porque te están viendo. Por ejemplo, ¿quién nos ha quemado? Una quemadura me refiero, no importante, pero lo justo que sientes ese quemazón, ese ardor, que aunque pasan 2 o 3 minutos no se va, casi que se intensifica. Pues básicamente lo que yo siento en la pierna constantemente. Aparte tengo una ciática en todo su esplendor constantemente porque tengo dañado el nervio ciático, el nervio femoral y aparte la sensación esa de quemazón, pero de quemazón de cuando te ha hecho una quemadura. Entonces vivir con esa quemadura que tú sabes de que debajo del grifo se te va a aliviar y que esperas que mañana o pasado ya no te duela. Lo que es agotador es saber que mañana y pasado te va a seguir doliendo. El mes que viene, el año que viene, y posiblemente sea peor porque ya no solo te va a afectar esa pierna, te va a afectar al brazo, te va a afectar a la otra pierna. Entonces eso es un poco lo que es un poco agotador, que sabes que no se va a acabar. Esto psicológicamente tiene que ser agotador. La mayoría de las personas que sufrimos este tipo de enfermedad, porque al final el dolor crónico es una enfermedad, pasamos por procesos de depresión, porque humanamente no hay quien la aguante. Y luego hay una carencia muy importante, porque a mí no me vale cualquier psicólogo. El psicólogo específico en un dolor, porque igual que no es lo mismo una persona que necesite porque se está separando de pareja o de otro, o de una pérdida de una persona, que de esto. No todos los psicólogos están especializados porque no saben lo que es. Entonces hay mucha carencia. No hay un trabajo multidisciplinar que trabaje pues el traumatólogo en mi caso, con la unidad del dolor, con el psicólogo, con psiquiatría, pero casi todos, aparte de que está estudiado y por eso tenemos antidepresivos que anulan o ayudan con el dolor crónico. Hay la trazadona que está estudiado, que sirve para el dolor y casi todas las personas lo tomamos. Al final hace doble trabajo. Un trabajo que es para el dolor y un trabajo que es para la depresión. Y de hecho, yo, por ejemplo, yo tomo 2 antidepresivos, pero de fijo. Hay épocas que lo tomo con menos cantidad porque estoy mejor y hay épocas que me las tienen que subir. Porque depende del proceso que estés, que otra vez con una mala noticia, que sube el dolor, que tal, pues eso te anula. Es demoledor, o sea, en la persona. Yo te escucho hablar y pienso, ¿cuántas horas de estudio le habrá dedicado Ana a su enfermedad, a los fármacos, a las alternativas? O sea, casi te pueden homologar un año de farmacia. Pero a mí yo creo que a cualquiera, o sea, cuando tú vas a un médico y no sabes lo que tienes, le tienes que explicar tú, pues a tu traumatólogo, a tu reumatólogo, le tienes que estar explicando el fármaco. Yo, por ejemplo, yo me he tirado 5 años con una bomba intratecal de morfina y cada vez que me iban a operar yo tenía que avisar porque, claro, yo en la bomba intratecal de morfina me ponían mórfico con bupivacaína, que es un anestésico, por lo cual las dosis de anestesia que te tienen, y es como una epidural. Para quien no lo sepa, que seguramente mucha gente que nos esté escuchando no lo sabe, es una cajita que va dentro de tu abdomen más o menos, se instala y va con un catéter a tu médula y te va constantemente echando gotitas de ese anestesia. Va al canal medular, el canal donde pasan todos los nervios
de tu cuerpo y el líquido cefalorraquídeo que envuelve tu cerebro, por lo cual con muy poquita dosis consigue un efecto mayor. En mi caso me lo han tenido que quitar por problemas infecciosos que se me infectaba, me daba meningitis y con la meningitis pues es bastante peligrosa y al final pues era peor los efectos negativos que tenía. Pero igual que yo te lo estoy explicando a ti, que evidentemente no tienes por qué saberlo, yo iba a quirófano y necesitaba explicárselo a los anestesistas, a mi cirujano y tal. Y llega un momento que como te están diciendo que ya no hay más fármacos, que no hay tal, pues claro, tienes que estudiar, tienes que ver, pues, oye, en Barcelona creo que han estudiado con células madre que pueden bajar el dolor, una rizólisis, que la rizólisis es matar el nervio y dejarlo sin tonto, vamos, matarlo directamente, Sí, quemarlo. como te hacen en los dentistas. Exacto. Digo, pues vamos a ver qué efectos secundarios o esto es a nivel del nervio que tengo yo tan afectado, a ver qué efectos tiene. Ah, pues mira, me he enterado que una persona con dolor crónico ha probado no sé qué. Otra persona, como los nervios son tan particulares y cada lesión no es la misma, pues a cada persona le va mejor una cosa. Pero claro, tú ya vas a la desesperada si el médico te ha dicho que ya no puede hacer nada por ti. Ya. Y tú sabes que tu dolor va en aumento. Imagínate vivir esto hace 30 años sin internet y sin una comunidad. Una locura. ¡Qué soledad! De hecho, nos hemos juntado un grupo que se llama Pacientes que Ayudan, que la verdad es que está genial porque casi, bueno, todos somos pacientes con dolor. Y claro, hay personas, leo por ejemplo, una chica que lleva ya 26 años con dolor crónico. Y yo la admiro por lo que tú dices, porque ha vivido una época que aparte los avances han crecido, o sea, ahora se hacen técnicas que hace unos años no se podían hacer. Entonces lo que ha pasado esa chica y tal, es que no me puedo poner, aparte de la cantidad de años que lleva, que yo 10 años me parecen ya agotadores, yo llegará un momento que yo lleve esos 26 años que lleva ella y que habrá técnicas que hoy en día no se pueden hacer porque no existen. Pero como te dices, hoy en día las redes sociales ayudan mucho a encontrar a otra gente que ha pasado o que está pasando por lo mismo que tú, ayuda muchísimo, ayuda mucho. Porque el tenerte que justificar constantemente, de anular planes, de no poder hacer planes, porque no sabes cómo vas a estar en ese momento, a la gente le cansa y terminas perdiendo muchas amistades y aislándote mucho socialmente. Entonces, encontrar gente que está pasando por lo mismo que tú, que no te tienes que justificar porque te duela, y simplemente con decir, mira, hoy no puedo, simplemente te van a decir, espero que mañana estés mejor, pero no te van a decir por qué inténtalo, no sé qué, no. Saben que si tú dices que no puedes, es que ya has dado el 200% de ti. Al final todos necesitamos un entorno seguro en el que poder manifestarnos como somos al 100%. Claro, mucha gente me dice, es que no se te nota que tengas dolor. Uno también se cansa de decir, es que no puedo, es que me duele, es que tal, porque tampoco quieres dar esa imagen. Yo tengo 2 hijas y yo tampoco quiero darle esa imagen de debilidad o tal. Ellas saben que me duele. Ellas saben que yo el día que digo no estoy bien, es que estoy como una puñetera mierda hablando mal y pronto. Es que ya no puedes. Has llegado a tu límite. O sea, estar bien significa estar menos peor. O sea, no sé si me explico. Entonces, pues, llega un punto que tampoco te tienes que arreglar y maquillarte un poco, poner chapa y pintura, como digo yo, para verte bien, simplemente, para que tu familia te vea bien. Lo haces por ellos también. Sí, pero que es fácil el dejarte llevar y caer en un pozo, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, al principio yo caía en ese pozo y caí bastante profundo. O sea, yo creo que es inevitable. No hay ser humano que no sea un robot que supere eso. Porque verte eso con un dolor insufrible es que es indescriptible. Un día, otro día, una noche, otra noche, y sabes que no se va a acabar. O sea, que es que no se va a acabar, que no hay fármaco existente en este mundo que te lo pueda quitar. O sea, a mí hoy por hoy lo único que me lo quita es anestesiarme. De hecho, el otro día para hacerme una prueba me tuvieron que anestesiar de cintura para abajo y llegué llorando a mi casa y era de felicidad.
estaba emocionada, o sea, se me había olvidado esa sensación de, o sea, había como un vacío en mi vida, pero de alegría. Entonces es muy difícil no caer en una depresión, o sea, es muy difícil y creo que no hay que echárselo en cara a ningún paciente en estas circunstancias porque es que es imposible. Que la familia también lo pasa realmente mal porque tampoco sabe cómo ayudarte, porque no puede ayudarte. Así que al final es un círculo. Hombre, ver sufrir a alguien que tú quieres y saber que no hay nada que puedas hacer para aliviarle, eso es un dolor importante también. Sí. ¿Y qué es lo que más has echado en falta en todo tu proceso? ¿Qué te habría ayudado a llevarlo mejor? Porque tú, en principio, ibas a ponerte una prótesis de cadera que sería un punto de inflexión en tu vida, pero para mejor. Exacto. Pensabas que iba a ser la solución a todos tus problemas. Y fue nada más que el principio de toda esta aventura, ¿no? De una pesadilla. Pues quizás lo que más echa de menos es comprensión y escucha, o sea, que te escuchen de verdad. El otro día mi traumatólogo me lo decía, dice, Ana, dice, es que la gente miente. La gente está tan acostumbrada a llegar al médico y decir me duele para conseguir una baja, para alargar esa baja, para que el médico te haga caso, por llamar la atención. Dice, ¿quién no ha dicho que le duele exagerándolo? ¿O quién ha dicho, no, pero tú exagéralo al médico para que te haga caso? Simplemente eso, sin maldad. Entonces, ellos ya parten de una base de que tú un 40%, porque es que me lo dijo él, o sea, es dicho por los médicos, sobre todo en urgencia y todo eso. Ellos parten de la base de que tú un 40% de lo que tú dices es mentira. Aunque mi dolor sea más intenso que el que llegue de otra persona, pero estás tan acostumbrado a tener ese dolor que tú no llegas gritando. O sea, llegas a lo mejor con las lágrimas saltadas, llegas tal, y evidentemente yo he llegado gritando. Pues yo he llegado con una cadera afuera, con unos nervios dañados, gritando de verdad. ¿Y sabes lo que me han dicho? Que tengo un ataque de ansiedad, que intente tranquilizarme. Entonces, pues lo que más echo de menos es que se lean tu historia, que vean que tienes una hiperalgesia, que eres paciente de dolor crónico y que te escuchen. Que te escuchen y te hagan caso. Claro, porque tu umbral de dolor está totalmente modificado. Distorsionado, por así decir. Independientemente que, por un lado, aguantes más el dolor, tu cuerpo lo recibe como más intensificado. Entonces, al final, no es que aguantes, podríamos decir que en verdad es que no aguantases nada el dolor, aunque tú en verdad estás aguantando bastante. Es un poco ahí extraño. Entonces, pues, echas mucho de menos eso, que no te escuchen y no te hagan caso, que no se leen tu historia y no te tomen en serio. Si la vida fuera una película de Disney, tú te encontraras una lámpara mágica y las administraciones públicas te concedieran 3 deseos, ¿qué pedirías? Uf, complicado. Esto me la tenía que haber preparado. Pues me deja en blanco. O sea, estoy ahora mismo tan decepcionada con las administraciones que sinceramente no se me ocurre nada porque es que han sido tantas cosas que se le piden y que no hacen caso. A mí me llama la atención la burocracia. O sea, estar enfermo, vamos a decir así, porque estáis muy medicalizados y necesitáis continuamente atención médica, conlleva un nivel de burocracia que tiene que ser agotador. Es agotador y ¿sabes lo que pasa? Que no entras dentro de nada. O sea, hoy mismo, por ejemplo, he estado en el médico y necesitaba renovar mi cojín antiescaras para mi silla de ruedas. Y el problema es que son para lesiones medulares. Una persona que tiene daños sus nervios, que no le funcionan bien sus piernas y que no puede levantarse de la silla, no le entra. Entonces, como que está un poco fuera de. El dolor crónico está diagnosticado como enfermedad, pero en verdad no se trata como enfermedad. Entonces, quizás tengo claros 2 deseos. Uno de ellos, que de verdad lo tratasen como enfermedad, que estuviese dentro de las necesidades que tenemos. Y la otra se me ha ido. Que haya un plan de actuación en urgencia. Yo voy a urgencia y digo que tengo dolor y hay un protocolo de tratamiento que primero te dan un paracetamol, cuando no funciona el paracetamol se da un nolotil, cuando no funciona se da un enantio, cuando no funciona
se empieza a dar morfina y cuando ya no funciona se plantean dar, se da tramadol, luego morfina y cuando ya no funciona pues ya se intentan dar otros fármacos anestésicos como lo que estoy tomando yo. Entonces una persona que está tomando ya algo más fuerte que la morfina y llega allí y te pinchan un paracetamol o un nolotil, te ríes. Yo no he estado 5 horas sentada en una silla de una sala de espera para que me digas que me tome un ansiolítico, que tengo ansiedad y que me espere que el nolotil me va a hacer efecto. Perdona, si estoy ya tomando cosas más fuertes, yo tengo cosas más fuertes en mi casa para tomarme de rescate, yo tengo morfina en mi casa para tomarme de rescate, ya tengo tal. Y cuando ya me he tomado todo eso y estoy ya que no puedo, es cuando he decidido ir a urgencias. Entonces, que hubiera un plan de actuación. La gente no sabe lo que es una persona con dolor crónico. No saben cómo tratarla. Entonces te dicen, pero si ya te están atendiendo en la unidad del dolor, pide cita. Perdona, sí, cita pediré. Cita hay, yo tengo mi médico, que yo puedo llamar a la unidad del dolor y me llama mi médico de lunes a viernes, de 10 a 2 como horario de oficina. Pero si es un viernes por la tarde, yo no puedo esperarme. Yo tengo un dolor tan crítico de emergencia que yo no puedo esperarme el domingo. Hay gente que se ha suicidado por ese dolor. Entonces, pues, hay un poco ahí de vacío. Entonces, quizás mis 2 últimos deseos los gastaría en ese. Para que tuviera más fuerza, ¿no? Exacto. Que haya un plan de actuación cuando vamos a urgencias. O sea, si un paciente con dolor crónico ya va a urgencias, es porque ya ha probado la morfina, ha probado el fentanilo, los chupachus que se llaman de fentanilo, que se chupan para que vayan poquito a poco haciendo efecto, que es un medicamento que es tan fuerte que en 10 minutos o en 5 minutos está hecho efecto. Pero igual que te da ese efecto tan fuerte, en 15 minutos ha bajado. El dolor crónico, o sea, el dolor, hace como una montaña. Cuando sube ya tanto, es muy difícil bajarlo. Por eso normalmente los fármacos de dolor te los mandan, por ejemplo, paracetamol y todo eso, cuando tienes una fractura te los mandan cada 8 horas, no cuando te duela, para mantener a raya ese dolor. Cuando ya sube, necesita unos fármacos muy potentes para volverlo a bajar. Entonces, el fentanilo ese se utiliza a modo de explosivo, o sea, te bajo el dolor rápido para que mientras la morfina o lo que te estés tomando te pueda hacer efecto. Ya una vez que sube tantísimo el dolor, no te lo baja nada más que un anestésico. Entonces, pues las personas que vamos a urgencias ya hemos probado todas esas cosas. Para que ahora vengas que después de 5 horas me ponga un nolotil pinchar en el culo como si fuera eso mágico. Entonces, pues mi segundo y tercer deseo sería ese, que nos atendiesen como, que conociesen la enfermedad y nos pudieran tratar. Como si a una persona con cáncer que tiene ese pico de dolor le dijeran, no, vete para tu casa. Seguramente que esa persona, porque se conoce la enfermedad y se relaciona con el dolor, le atiende. Yeah. Entonces, pues, o una persona con una pierna rota le dijeran, no, espera, una palmadita en la espalda, no, tira para tu casa que ya, si eso el lunes ya no se concibe. Pues es un poco lo que pasa con las personas con dolor, como una cosa que no se ve. Ya. No se puede cuantificar más que no se ve. Exacto. Ya. Pero claro, yo ya estoy diagnosticada de eso, no voy a mentir sobre ese dolor, ya estoy diagnosticada. Es muy difícil llegar a acceder a una unidad del dolor. Pasan años hasta que te derivan y te atienden allí. Así que un paciente que llega a ese sitio no está mintiendo, no está exagerando. Y nos cuesta muchísimo llegar a urgencias. Entonces, pues, es muy necesario que haya un plan de actuación. Supongo que de todas estas experiencias que has vivido, algunas con bastante connotación negativa, surgió la idea de crear el blog, la web, el podcast y todo lo que vino después, ¿no? Pues sí, bueno, Somos Disca lo creé a raíz de todo eso. O sea, yo de la noche a la mañana, de tener una vida sana, por así decir, me encontré pues
que después de una operación te encuentras que no eres tú y te presentan una silla de ruedas y te vas a tu casa y ves pues, que no sabes cómo vestirte, cómo ducharte, como una serie de cosas, no sabes gestionar una discapacidad, una incapacidad. Entonces pues surgió de esa necesidad, o sea, vi que había mucha carencia y vi que no se conoce tanto la discapacidad. O sea, tenemos un concepto que nos han explicado o que hemos mamado desde chicos, pero no es real. Entonces, pues fue un poco intentando dar a conocer toda esa realidad. O sea, aparte de, pues, si me entero de alguna ayuda o si me entero de alguna aplicación móvil que sirva o tal, visibilizar cada una de las discapacidades. Yo en mi blog no hablo solo de un tipo de discapacidad, hablo de todas, intento visibilizarlas todas, porque cada una es diferente. Creo que muchas veces la sociedad actúa, le falta empatía, pero no es culpa de ella, no es culpa de esa gente, sino de la falta de saber el por qué. O sea, yo me he dado cuenta que mucha gente no entiende por qué las plazas de discapacidad de aparcamiento de movilidad reducida son más grandes. No se dan cuenta que una persona con silla de ruedas o no silla de ruedas necesita un espacio más amplio. Por ejemplo, una persona ciega necesita un espacio seguro al bajarse de su coche, porque podría ser atropellado. Entonces, hay una plaza más grande para eso, para un espacio seguro. Un niño con Asperger, una persona con movilidad reducida necesita abrir la puerta y salir con su muleta o sin su muleta, pero necesita un espacio para desplazarse, o yo para subirme a la silla de ruedas. Si la gente no sabe eso, no sabe por qué tiene que respetar esas plazas. Y simplemente ven que llega a un centro comercial que las plazas son estrechas y dices, yo vengo aquí con mi coche nuevo y aquí no me lo rayan. Y también visibilizar que las personas con discapacidad no somos un mueble al que aparcar, como se hacía antiguamente. Y somos muy válidos. Tenemos muchas cosas que hacer y muchas cosas que realizar y muchas cosas que ofrecer. Y tenéis un valor importante para la sociedad. Sí, pero como cualquier otra persona. Por eso, ni más ni menos, el mismo. Exacto. Entonces yo creo que ese pequeño concepto hay que irlo minando y cambiando. Entonces me di cuenta que yo escribo mi artículo hablando de una enfermedad o de una discapacidad y al final, sí, la ha leído la persona que sea y tal, pero bueno, a los 2 días está olvidado, porque es algo que has leído curioso en ese momento, te puede llamar más o menos, pero ya está. Entonces de ahí surgió la idea de gente titánica. El titanio es un material que, por ejemplo, yo tengo el 20% de mi cuerpo de titanio porque cada vez que mis infecciones me quitan huesos me lo tienen que sustituir de ese material. El titanio tiene unas características muy especiales de dureza, de poco peso, de tal, y creo que las personas con discapacidad son un poco eso. Son personas que por su condición de vida al final tienen que aguantar muchos golpes, pero a la vez tienen que pasar como con pies ligeros por la vida para no hacer mucho ruido, para no llevarte más palos. Entonces de ahí surgió el nombre de gente titánica y creo que al ver a la persona a la cara, escucharla y ves que detrás de esa enfermedad hay una persona, creo que es más fácil llegar a la gente, más que sobre un papel. De que la gente se dé cuenta de, pues mira, esta enfermedad existe y hay una persona detrás sufriéndola, viviéndola y luchándola. Me he emocionado un poco al escuchar tus palabras porque yo vivo con una persona con discapacidad y es que él es así, es mi marido y es realmente para mí, que lo admiro mucho y lo quiero un montón. Con 18 años lo operaron de un tumor cerebral, se le quedó el lado izquierdo paralizado. Decidió seguir con sus estudios, decidió seguir con su vida y se esforzó en cambiar pañales, en cuidar a su hijo, en aprender, en conducir y lo admiro mucho, la verdad que lo admiro mucho y me he emocionado. De hecho, le pregunté, le dije, oye, voy a hablar con Ana, y le conté un poco tu caso y le pregunté, digo, oye, si surge el tema, ¿yo puedo hablar de ti? Y dijo, sí, con total libertad. Pues muchas gracias. Sí que me he emocionado porque es verdad que la sociedad no está preparada. Por ejemplo, mi marido conduce un coche adaptado. No le dan plaza de minusválidos porque entienden que como tiene cierta movilidad, pues no la necesita. Pero mi marido para salir del coche necesita abrir la puerta muchísimo.
Entonces, Claro, claro, porque él sale con la pierna izquierda, que es su pierna con menos fuerza. fuerte. Y claro, ya dice que no lo va a insistir más, ni lo va a pelear más. Se adapta y si en un sitio no puede aparcar, pues busca otro o sale ahí como un espagueti, ¿no? Pero hay muchas luchas del día a día que nadie ve. Sí. Es que la gente suele decir que me da mucho rabia el tema del capacitismo y todas esas cosas, de que uy, la gente que fuerte es, que luchadora, que tal. Perdona, si no me pusiera zancadillas constantemente no tendría que luchar y no sería tan luchadora. O sea, hay que ver un poco la balanza y decir, perdona, ¿por qué soy tan luchadora? Y al final te acostumbras a esa lucha constante. Yo, por ejemplo, hoy, para ir al médico, hoy justo después de meses sin llover, hoy ha caído un chaparrón aquí en Granada. Los autobuses iban súper mal. Yo he pasado 4 autobuses que han venido sin rampa y no funcionaba. Y no funciona, y no funciona, y ahí te quedas. Y luego ha pasado otro autobús y como no se ha pegado a la acera, le he dicho que si se podía pegar o se esperaba un momento a que diera la vuelta, llegar al paso de peatones y bajarme de la acera a la calzada para poder. Y entre medias se ha pirado. Entonces, que soy una luchadora, sí, pero si me lo pusiera igual de fácil que otra persona, tú a lo mejor no tienes que luchar para subirte a un simple autobús, Ya. para ir al médico. Entonces, pues es un poco, sí, tienes que luchar mucho. O sea, ¿se pueden hacer todas las cosas con discapacidad? Sí, pero te ponen muchas zancadillas en el día a día que a lo mejor son muy sencillas, hacer cositas que son muy sencillas, pues como me has comentado antes, el darte una plaza de movilidad reducida al que lo necesite, tenga la patología que tenga. Hoy en día te dicen que si no entras dentro de X o cual, para tal, a mí, por ejemplo, como lo mío no es una lesión medular, no un no sé qué, no un no sé cuánto, aunque vaya en silla de ruedas, cuando tengo que renovar cada 2 o 3 años la discapacidad, que esa otra no entiendo por qué no me la dan de fijo, a mí me echan para atrás la tarjeta de aparcamiento y tengo que lucharla otra vez y decir, mira, tengo los informes, los requisitos son utilizar 2 bastones o 2 muletas y silla de ruedas, yo voy en silla de ruedas, no ando, necesito tal, y entonces ya te la dan, pero ya te han hecho otra vez ir, otra vez volver, otra vez ir al médico para informes específicos para eso, has tenido que ir al centro de la Junta para poner la reclamación, por lo cual te ponen muchas trabas. Sí, mi marido, por ejemplo, para renovar el carnet de conducir, a él se lo dan, si no me equivoco, cada 2 años y cada 2 años tiene que llevar el informe del neurólogo conforme puede conducir. Y claro, entonces ya tienes que pedir un día en el trabajo para ir al neurólogo, que te da cita cuando puede, y muchos trabajos pues a lo mejor no lo comprenden. Claro, y son cosas que no han cambiado en sus circunstancias. Nadie le va a devolver o a mí me va a devolver el andar o tal. O sea, yo tengo un daño que no me va a crecer otra pierna. Entonces, hay circunstancias que dices, deberías de tener más empatía y decir, venga, ¿para qué le voy a pedir dentro de 2 años los mismos papeles? Que son los mismos. Entonces, es muy frustrante y muy agotador. En tu página tienes contenido de gran valor. Está el apartado de ayudas y subvenciones que comentabas antes, apartado de viajes con playas accesibles, tecnología, una que me hizo mucha gracia, plantillas descargables con mensajes para dejar en las lunas de los vehículos que estacionen en plazas de movilidad reducida sin tener permiso. ¿Y sabes o llevas la cuenta de alguna manera de lo que más se consulta en la web? Sí, sorprendentemente hay un artículo que es el más leído todos los meses desde que lo creé, que es los diferentes bastones para personas con ceguera, que me ha llamado siempre la atención. Y bueno, luego otros artículos que son como los diferentes tipos de discapacidades que hay y cómo tramitar una incapacidad. Sí, porque como tú decías antes, yo voy a entonar el mea culpa, porque vivo con una persona con discapacidad desde hace 19 años y me he dado cuenta que en mi propia web del podcast no tengo implementado nada que ayude a las personas pues, con discapacidad visual o auditiva. Y tú sí tienes implementado una herramienta. Sí, yo tardé un año en crear la web
porque aparte que no tengo conocimientos informáticos y la he creado yo de la nada, de leer mucho, de informarme de esto y del otro, quería que fuera totalmente, o por lo menos lo máximo accesible para las personas. Lo que no tiene es un lector de texto, pero porque las personas que lo necesitan ya lo tienen instaurado en su ordenador y por lo cual iba a ralentizar mucho la web y no es necesario. Pero las webs normalmente no son accesibles para temas de personas con discapacidad visual. Y encontré ese plugin. Además me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, yo tengo dislexia y tiene una opción para cambiar la letra para disléxicos y ayuda muchísimo, que normalmente pues otras discapacidades pues la gente no suele apreciar ni tener en cuenta a la hora de... Y intenté pues que mi fondo no es blanco como suelen ser todas las webs, tiene otro color, porque quería que fuera algo diferente, pero a la vez busqué y consulté personas que tienen discapacidad visual de baja visión que no dañara esos colores, que no dificultara la forma de leerla. Eso sí lo puse porque dije que era un poco absurdo el crear un espacio para personas y dar visibilidad a personas con discapacidad y que luego esas personas no pudieran acceder a ella. Entonces eso sí lo tuve muy claro y muy presente desde el principio. Bueno, pues desde aquí invitamos a todo el mundo a que busque un plugin como ese y lo instale en sus webs. Es gratuito, pone el nombre en la misma, como es la opción gratuita, pues pone el nombre y lo pueden descargar. Vamos, Pero no importa, yo ya te digo que lo voy a investigar, me lo he puesto de tarea, porque es verdad que yo creo que ese es uno de los problemas, que nunca se nos ocurre pensar en las otras personas. Pero es lo que comentaba al principio, no es culpa de nadie, es simplemente porque como no conoces las necesidades del otro y tú no las tienes, es como cuando te dicen que qué suerte, que seguramente se lo hayan dicho a tu marido en vuestra casa. Ah, bueno, no, porque no tenéis la tarjeta. O una persona con tarjeta, muchas veces te dicen qué suerte que tienes la tarjeta de aparcamiento, perdona. Tú estás diciendo qué suerte desde tu necesidad. Es que es muy difícil ponerse en el lugar del otro. Entonces no es culpa tampoco de... Por eso es tan importante el visibilizar las necesidades del otro, porque conociéndolas las tienes más presentes y dices, ay, pues mira, es verdad, hay que poner esta opción o esta otra para personas que si no, no caen. Ya. Y al no caer... Y es verdad que se ha avanzado mucho, porque yo recuerdo cuando era pequeña, por ejemplo, los niños y niñas que tenían síndrome de Down eran totalmente apartados, se quedaban en casa, no iban a colegios, no participaban en nada, los veías envejecer con sus padres. Y ahora, por ejemplo, yo vivo en Galicia, a mí también me delata mi acento, y en Coruña hay un sitio que se llama El Quiosco y todos los trabajadores tienen síndrome de Down. Entonces ellos hacen pues bocatas de calamares, croquetas, bueno, esas cosas, ¿no? Y los están incorporando al mercado laboral y están facilitando que todos aumentemos nuestra sensibilidad hacia ellos. Y esto hace 30 años, cuando yo era, bueno, estaba siendo muy optimista, hace 40 años, cuando yo era una niña, esto no se veía. No, pero es que hoy en día, a mí cuando la gente me ve bajarme del coche, y claro, yo cuando voy sola llevo la silla de ruedas en el copiloto para yo poder manejarme sola, de ponerle y quitarla. Entonces cuando te ven que sacas una rueda, sacas la otra, sacas la silla, te ven montándola, esto, lo otro, y luego ya te montas, se queda mucha gente, ves que la ves muy parada como diciendo, pero tú conduces. Mogollón de gente conducimos con una discapacidad. Sí. O sea, que tienes que pasar un psicotécnico muy estricto, por lo cual, si conduzco es que estoy capacitada. Nadie me la ha regalado. Por eso todavía hay que cambiar mucho. La mentalidad. Son muchos años de trabajo. O sea, durante muchos años nos han inculcado una serie de cosas que eso, el quitarlo. Yo me pregunto, en esos casos, ¿qué podemos hacer? ¿Ofrecer nuestra ayuda o discretamente retirarnos? Pues mi punto de vista y el de casi todos los usuarios de silla de ruedas, un consejo es preguntar y nunca el hacer. La gente no se da cuenta que una silla de ruedas es algo tuyo, como cuando llevas tu bolso. Entonces que alguien se apoye en ella, te empuje o tal, está invadiendo el espacio de esa persona. Es como si tú a alguien pillas y te coges el bolso y se lo cuelgan para llevártelo. Te quedas mirándolo como diciendo, ¿ya de qué va? Pues es lo mismo. O
si tú pillas y ves a una persona con silla de ruedas y la empujas. A mí personalmente me da mucha rabia. De hecho, hay un meme por ahí que se ven en los brazos de empujar la silla con de estos de pinchos, como los collares estos que se ponen de pinchos, como diciendo voy a ir así por la calle para que la gente no la toque. Un consejo es preguntar siempre. Respetar el espacio y no invadir. Claro, y preguntar si esa persona quiere ayuda a la hora de abrir una puerta. Es verdad que hay puertas que yo, por ejemplo, puedo abrirlas y otras que son muy pesadas, que entran a comercios, que entre la rampa, la que se abre para afuera, que pesa mucho y no puede y necesita ayuda. De hecho, yo cuando necesito ayuda es una de las cosas que más me cuestan en este mundo, pero he aprendido a pedir ayuda. Entonces, preguntar siempre. Una persona que te encuentres en la calle que sea ciega, por ejemplo, que lo veas con su bastón, con baja visión, el tocarla en el hombro para que sepa que está ahí y el preguntarle, ofrecerle tu ayuda. Tú piensas que si tú a esa persona te la encuentras sola en la calle, ha salido porque puede sola. Que es un poco que la gente no tiene ese concepto de se creen que te la han plantado ahí y tú vas con tu tono mejor y tu mejor intención de todo el mundo y crees que te la han plantado ahí y lo tienes que ayudar. Te surge esa necesidad, porque a mí me ha pasado, de ayudar. Luego te das cuenta que dices, no, si esa persona salió sola es porque está capacitada para salir. Pero en un momento dado de que tú lo veas, de que puede encontrarse con un obstáculo, por ejemplo, en el caso de una persona ciega, que hay un obstáculo en la calle en mitad, que pueda tropezarse o que pueda tal, perfectamente le puedes dar un golpecito en el hombro y avisárselo y preguntarle si necesita ayuda, o una persona con cualquier otra discapacidad. Normalmente, pues eso surge el de la movilidad reducida, que es el más evidente, pues a la hora de eso, de una puerta, de un tal, no está de más el preguntar. El preguntar y la persona perfectamente te va a decir si necesita ayuda o no necesita. Ya. ¿Y cuánto se valora la independencia? Uno personalmente dice, muchísimo. Porque mi marido, por ejemplo, para mí lo es todo. Una de las cosas que él se plantea siempre es que él quiere ser autónomo. Y en un momento dado, si él necesita ayuda, ya te la pide. Pero él quiere intentarlo, ¿no? Y yo recuerdo cuando nació nuestro hijo, él tenía muchas dudas. Decía, ¿podré cambiar pañales? ¿Podré darle el biberón? ¿Seré capaz? Pero esa preocupación sí que la tenía con mucho instinto. Él tiene mucho instinto paternal. Yo pensaba, ¿no? Digo, hay un montón de hombres y de mujeres que ni siquiera se plantean o ni siquiera valoran el hecho de cambiarle un pañal a su hijo, y para mi marido era una de sus preocupaciones más importantes. Y lo entiendo perfectamente. Te explico por qué. Por ejemplo, el tema de los niños, no sé si tú tienes padres, suegros, la necesidad esa que tienen los abuelos de que tú no sabes cuando nacen. Sí. De que tienen ellos, y dices tú, que yo sé, o sea, que yo no venga a decirme cómo tengo yo que hacer las cosas, que yo sé. Pues es un poco lo que pasa, es un poco que te anulan, te quitan tu capacidad cuando quieren ayudarte de más o necesitas ese demostrar y demostrarte a ti que puedes. A mí, por ejemplo, habrá gente que le guste. A mí una de las cosas que nunca me han gustado es que me hagan las cosas. A mí me ha costado mucho trabajo. Yo muchas veces voy a comprar sola y en los supermercados las cosas, pues claro, los estantes no pueden ser todo bajito porque si no tendríamos una plaza toros de supermercado. Entonces, pues hay cosas que no llevo físicamente, necesito ayuda. Entonces, pues nada, te esperas que pase alguien por el pasillo y le dices, perdona, ¿me puedes alargar esto? Sí, normalmente, vamos, nadie se niega y te lo alarga. A mí simplemente pedí eso, saber que tengo que pedirlo sí o sí, me ha costado mucho. He tenido mucho que tragar yo y de gestionar y decir, no, Ana, es que necesitáis ayuda sí o sí. Hay cosas, uno tiene que saber al final cuáles son sus límites. Pero al igual que conoces cuáles son tus límites, sabes las cosas que sí puedes hacer. Yo he aprendido yo, por ejemplo, hacer la cama. Tú a lo mejor tardas 5 minutos porque te echas para adelante y llegas para la otra punta para estirar un poco la sábana, y yo he vuelta para un lado, vuelta para otro, vuelta para un lado, vuelta para otro, y que ahora he pisado el nórdico y ahora me he hecho una bola y ahora me lo he llevado. Y al final pues dices, bueno, pues he tardado 5 o 10 minutos en hacer la cama, pero bueno, ¿y qué? Pero lo he hecho yo. Y al final vas aprendiendo
Y todo lo que pueda, el ducharte tú solo, el salir a la calle solo, una serie de cosas. El tema de niños, a mí, por suerte, yo ya tenía a mi hija y no eran bebés, pero el poderla llevar al colegio como cualquier otra madre, para mí eso era súper importante. El Claro. poder seguir ejerciendo de madre, el no tener que delegar en otro todo, que luego te das cuenta que no era una carga, pero para mí era sentirme una carga. Ya. El depender de una persona al final es muy duro. A nadie, y a lo mejor cuando eres mayor, pues como que lo tienes más, pero cuando te ves con 30 años, que te tienen que ayudar a vestirte, a ducharte, a todo, cuando eres tú la que le tienes que decir a tu hija, que le acabas de enseñar a atarse los cordones, que te ponga a ti los zapatos, es muy duro. Ya. Luego vas aprendiendo, aprendes trucos, aprendes cosas y luego pues aprendes tus limitaciones y también tienes que aprender también a un trabajo de uno, de aprender cuáles son sus límites. Con respecto a los límites, te quería comentar que límites tenemos todos. Yo hay cosas que soy incapaz, absolutamente incapaz de hacer y bueno, Claro. pues a lo mejor tus límites son distintos de los míos, pero límites tenemos todos, no pensemos lo Sí, sí, contrario. sí. Y otra cosa con lo que comentabas, mi marido se ata sus zapatos a sí mismo y se viste y se sube la cremallera. Bueno, subirse a la cremallera no, pero se abrocha los botones y tal. Y recuerdo la primera vez que mi hija le dijo si le abrochaba la cazadora. Y claro, él las cremalleras no es capaz de subirlas. Y esa impotencia de decirle, pues no, Emma, no puedo subirte la cremallera. Eso es muy Muy doloroso. duro. Y mi hijo, por ejemplo, que le pidió que se atara, que le atara los tenis y le dijo, es que no puedo. Y le decía él, pero papá, tú te atas tus zapatos. Y decía, sí, pero la perspectiva es espejo. Entonces yo me lo sé atar a mí mismo, pero en espejo no tengo la técnica. Y digo, ¿cómo él con 19 años tuvo que aprender todo de nuevo? Sí. No, eso creo que lo comenté al principio, que aprende a vivir otra vez, a volver a hacer las cosas, las tienes que hacer diferentes. Yo aprendí como, o sea, cuando no levantas el culo de una silla, es muy difícil subirte los pantalones. Vas haciendo la morsa para un lado, para otro, tal. Luego dices, ahora yo veo cosas que digo, uy, ¿cómo me costaba esto tanto trabajo? Que ahora lo hago yo en un pizarra. Ya, Pero a mí al principio el hecho de meterme en una bañera me era un mundo. Y al final aprendes, pero claro, es una cosa que ya aprendió de chiquitito. Y verte otra vez teniendo que aprender a cómo cocinar, a cómo tal, a cómo cual. Yo por suerte las manos las tengo bien. Bueno, de vez en cuando te las lesionas de tanto forzarlas, porque claro. al final es todo tu peso todo el día, pero las manos por suerte yo las tengo muy fuertes y las tengo sanas. Pero claro, no es lo mismo ver el mundo desde medio metro más abajo. No. Las cocinas están preparadas para cocinar de pie. Entonces, es imposible acondicionarlo todo a ti. Además es que no hay economía que lo pueda soportar eso. Entonces, al final eres tú el que te tienes que adaptar a esta sociedad. Pues claro, te quemas más, te salta la comida, si es una olla más alta no ves dentro, entonces cuando está puesta en el fuego la tienes que retirar y mirarla y tal, pues al principio es muy frustrante. Se te quema la comida, te salta el aceite, te no sé qué, te no sé cuánto, tarda y yo he llorado mucho y estoy segura que cualquiera que haya pasado mis circunstancias. Pero bueno, como a cabezona no me gana nadie y orgullo, pues sigue R que R y vuelve a aprender. Es muy frustrante el tener que volver a aprender y el depender de otra gente, pero también el tiempo te enseña a lo que he dicho, a tus límites y a saber lo que sí puedes y a lo que no. Y el día que puedes, porque yo, por ejemplo, lo mío, hay días que el dolor dice aquí estoy y cosas que otro día normalmente puedo, ese día no puedo. Frustrante, pero también gratificante, ¿no? Porque cada pequeño logro supongo que será un disfrute muy intenso. Hombre, yo de verme de un tiempo, yo por ejemplo un tiempo no conduje, a mí al conducir, a mí me encanta conducir, entonces el verme al tiempo, a los varios años, de verme que me tuve que comprar un coche más, de unas características más grandes para poderle adaptar esto y lo otro, y verte que otra vez puedes ir, ya no son los abuelos, ya eres tú otra vez la que puede ir al colegio, a llevar a tus niñas al colegio, y ya no solo para ti, tú no sabes cómo iba mi niña, que se enteró Tokiski que ese día iba su madre a recogerla al colegio. Ese día Claro. no se me olvida a mí.
Esa es una de tus victorias. Y han pasado 8 años de ese día y no se me olvidará jamás. Y la niña es que era todo orgullosa, es que vino hasta la seño para saludarme a la puerta porque es que iba a venir su madre a recogerla. Y digo, uy, por Dios, como no puedo. Digo, cualquiera se lo dice. Luego es muy duro también, pero por mis circunstancias personales de mi discapacidad. Igual que en la sociedad, tus amigos, tu tal, te van dejando de lado un poco porque tienes que decirles muchas veces no, de mira, pues hoy no estoy bien, hoy no tal, no puedes hacer planes a largo plazo. A tus hijos también le tienes que decir, pues mira, hoy te dije que en el fin de semana íbamos al parque, pero nena, que hoy no puedo. Hoy no puedo levantarme de la cama. O te dije que hoy íbamos a hacer esto y no puedo. O que íbamos a ir al cine, pues mira, nos vamos a descargar una peli y la vamos a ver en casa. Y a los niños les cuesta. Por otro lado, aprenden mucho de ayudar en casa, de empatía, de unos valores. Pero a la vez también es muy frustrante para ellos y muy duro, porque ellos tienen unos planes, una perspectiva de hacer una serie de cosas y yo le tengo que estar diciendo constantemente, pues mira, no. O mira, hoy no te puedo llevar a casa de tu amiga porque es que no puedo montarme en el coche, no puedo conducir porque es que con este estado tengo mucha espasticidad. Espasticidad es cuando se te pone muy rígida la pierna y no puedo, es un peligro conducir así y no puedo. O mira, hoy he tomado más medicación y no puedo conducir en estas circunstancias. Y entonces pues constantemente tienes que estar diciendo que no y a ellos también pues se les hace duro en muchas ocasiones. Lo entienden, pero a la vez les es duro. Ya, pueden comprenderlo, pero esa renuncia sigue estando ahí, ¿no? Claro. Me está encantando la charla, ya te lo digo. Estoy aprendiendo un montón y me he emocionado más de lo que yo pensaba. Pero si te parece, vamos a ir ya a las 2 preguntas finales y ya te dejo retomar tu vida. ¿Con quién te tomarías un café? Hoy por hoy, con cualquiera. No tengo yo problema de tal. Tengo muchísimas ganas de conocer a mis niñas, las que te comentaba antes del grupito de pacientes que ayudan. Somos todos chicas y un chico. Me encantaría tomarme un café con ellos. Pues desde aquí les mandamos un beso a todos si nos escuchan y ojalá pronto podáis tomar ese café. ¿Y recuerdas la última persona con la que tomaste café? Pues buena pregunta. No. Últimamente mi vida se ha visto tan limitada de vida social que quitando mi marido, que seguro que fue él, así quitándolo a él, no lo recuerdo. Bueno, pues tu marido es un súper estupendo candidato para ser el compañero de café perfecto. Quería comentar también, ya lo hemos comentado así de pasada, pero por si alguien quiere ir a echar un ojo, la página web se llama Somos Disca, el canal de YouTube, si no me equivoco, también, sí. Y el podcast se llama Gente Titánica. Eso lo comentamos más, pero bueno, que quede claro por si alguien quiere más información. Muchas gracias. Y si necesitan algo, yo ya sé que tú vas a estar ahí del otro lado, porque lo sé, te conozco poco, pero lo sé. Entonces, quería terminar dándote las gracias, diciéndote que me ha encantado hablar contigo. A mí también. Te deseo lo mejor. He estado súper a gusto, este espacio lo conocí hace bien poquito, he ido escuchando diferentes podcasts, me parecen todos súper interesantes y te agradezco muchísimo este espacio para poder visibilizar un poquito más la discapacidad. Tienes una historia apasionante, dura y conmovedora, pero creo que debes sentirte bien orgullosa cada mañana cuando te levantas de la persona en la que te has convertido, porque entiendo que Anas hay 2 y ahora esta que yo conozco es maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias, estamos en contacto y espero que esto sea el principio de una bonita amistad. Me encantaría. Para no perderos ningún episodio ni las novedades de este podcast, os invito a que nos sigáis en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, todo con el mismo nombre. Quedamos para un café. ¡Hasta pronto!